¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Dámelas en Caliente. El día de hoy nos abandonaron las mujeres. Somos hombres abandonados. Somos hombres abandonados y golpeados. Pero el tema de hoy queremos hablar acerca del espionaje o presunto espionaje que hay de gobierno federal para ciertas instituciones y ciertos personajes. La noticia es bastante sencilla. Teóricamente, gobierno federal a través de la PGR, el CISEN y a través de otra institución, no recuerdo cuál, compraron un software que se llama Pegasus, que sirve de la siguiente manera: te mandan un mensaje de texto a tu teléfono, le das clic o le picas a ese mensaje de texto e inmediatamente tu teléfono queda infectado y pueden acceder a toda la información que tienes a tu teléfono. Oye, a mí me angustia porque a mí me llegan diario mensajes. Pero son de encuestas de candidatos y cosas así. Sí. Y teóricamente cada mensaje que te mandan cuesta algo así como 500,000 pesos, entonces tampoco es así como que súper barato intervenir un teléfono, ¿no? Entonces, primero, ¿qué opinas del tema? Yo creo que habría que diferenciar lo que viene siendo el espionaje gubernamental, el espionaje como tal, aquel que el marco normativo en México contempla como el acceso ilícito a la información de particulares, como también el tema de la secrecía de documentación, que definitivamente viene bien separado, pero que es alarmante, el cómo, llámese gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, además con recurso público, esté investigando, esté teniendo toda la información respecto a ti. Es indignante. Iba a decir una mala palabra, pero mejor me la reservo para más adelante. No, es que es curioso. Digo, también hay que ser paranoicos. Cuesta 500,000 pesos y no lo van a utilizar en Carlos Pérez, la verdad. Pero aquí no sabes, espérate, en este proceso venidero no sabes si Carlos Pérez. Aquí la cuestión es que este software de alguna manera lo adquieren para servicio de inteligencia, ¿no? Para ciertas cuestiones muy enfocadas, y el que se esté utilizando para otras cosas o para espiar gente como Aristegui o al hijo de Aristegui. O sea, ese tipo de cosas es lo alarmante, ¿no? No es alarmante que un gobierno tenga un servicio de inteligencia y que pueda estar espiando ciertos criminales, pero que lo utilice para periodistas, para los hijos de los periodistas, para activistas de defensores de derechos humanos, etc. Sí. Eso es lo preocupante. Yo estoy de acuerdo, porque es un tema que está incluso normado, ¿no? Está en la propia Constitución. La Constitución dice, o sea, es una excepción, ¿no? O sea, el gobierno podrá, no recuerdo la palabra que dice en la Constitución, pero podrá intervenir tus medios de comunicación cuando haya una orden judicial, ¿no? Entonces no es como que esté prohibido, más bien está regulado que el gobierno te pueda intervenir. Ahora, no es un tema nuevo, o sea, yo creo que es sorprendente porque lo saca el New York Times, pero si nos ponemos a pensar, el tema del espionaje ha existido toda la historia, por todos los países, todos los gobiernos lo hacen. Entonces, ¿por qué sale en este preciso momento? Pues evidentemente porque estamos viendo un proceso coyuntural, y sé que todo el mundo diría, pues estamos viendo procesos coyunturales tarde, mañana y noche, constantemente. Sin embargo, hoy se acercan, acabamos de pasar elecciones en estados importantes como Estado de México, Coahuila, Nayarit, y pues ya se viene un proceso muy complicado, muy delicado, que es 2018. Y ya están los ojos puestos de aquellos responsables, aquellos que están generando este tipo de estrategias en negativo para indagar, para conseguir la información más relevante que entendamos será usada en su contra o a su favor. Sí, a mí me parece bien preocupante que haya sido el New York Times y no algún medio nacional. No sé si medios nacionales pudieran haber tenido acceso a ese tipo de información, y además sí. Pero es que hay un ejercicio en el periodismo. Muchas veces, te lo digo por conocimiento de causa, muchas veces es importante lanzar la información hacia afuera para generar el impacto que se está buscando, porque aquí a veces adentro los mismos dueños de los medios de comunicación, los medios de información, o tienen miedo, sí, se puede hablar claro, o tienen miedo, o muchas veces también están coludidos. Eso es lo preocupante, o sea, que los medios de comunicación no tengan esa independencia como para poder de alguna manera reclamar este tipo de acciones. Y por otro lado, la oposición. Yo soy un convencido que la democracia se construye a través de la oposición, y la oposición, pues resulta que leí ahí un artículo
de Silva Herzog, que hablaba de la democracia y cómo es que antes hablábamos de un partido hegemónico, del PRI, y ahora resulta que son pues, 3 partidos de gobierno, PAN, PRI, PRD, y resulta que los 3 no le reclaman al otro, y todas las reformas que ha querido Peña han salido, y es decir, la oposición no está haciendo su parte, y eso es bien preocupante para lo que viene, porque entonces ¿en cuál confías? Y resulta que pareciera que nomás queda un camino y es López Obrador, y pues gracias, pero no. Retomando, a mí me gustaría mencionar el tema del derecho a la privacidad. Es un derecho humano, lo marca el artículo 12 de los derechos universales, y en la Constitución mexicana tenemos un artículo 16 que parece que se pasaron por el arco del triunfo aquellos que estuvieron que entraron ilegalmente a las tablets, a los móviles, a los correos, etcétera, de aquellos que se estuvieron espiando. Entonces, no puede ser, me queda claro que hoy dice el gobierno federal que ellos también son víctimas. Nos hackearon, dijeron. Que ellos también los hackearon. Difiero mucho. Lo aquí lamentable es no puede ser que nuestra Carta Magna, que en este caso pues nuestra Constitución, la estén violando tarde, mañana y noche. Es más, que se la pasen por el arco del triunfo. Eso de verdad no puede estar sucediendo. Y el tema del derecho a la privacidad, el tema del derecho a la dignidad, tú decías de que a menos que haya una documentación que acredite el poder indagar, hacerte una revisión a detalle, una orden judicial. O sea, ya estés incluso, o sea, sería sujeto a un proceso, pues, o sea, ya te están buscando proceso, para ello. Pero al final del día es que alguien de buenas a primeras, con un propósito, y estoy seguro que este fin es político-electoral, estar ahí metido, estar indagando para ciertos actores, para otros... Y además de intimidación, o sea, para otros es de intimidación. Para otros me queda claro que es un tema de intimidación, e incluso a otros será incluso para situaciones en negativo que atente contra su vida. Yo quisiera tocar un punto. La gente, o por lo menos la noticia, lo ve como el gobierno federal es el malo y el gobierno federal nos está espiando. Okay. Yo sí quisiera hacer el acotamiento en este sentido de que hubo un escándalo similar hace 2 años aquí en León, que a Bárbara Botello y algunos de los regidores de oposición del PRI y del Verde también se dieron cuenta que les habían hackeado sus teléfonos o que los habían instalado algún malware de alguna forma y habían filtrado sus conversaciones. Entonces, estamos hablando de que jamás se resolvió el tema, pero el primer sospechoso fue el gobierno del estado, ¿no? Me queda claro que este tipo de situaciones en negativo, lo dije en un principio, pues se da en los 3 niveles de gobierno. Y en todos lados, en todos los estados de la República. Aquí yo insisto un poco en lo cuestionable. ¿Qué tanto hizo, por ejemplo, el PRI, el Verde, al indagar en ese tema? O sea, lo dan por hecho también el tema de, pues pasa en todos lados. Porque al final del día, si recordamos ese caso, al final del día, pues se asumió el costo, ¿no? Asumieron el costo político y se acabó. Pues es que es un tema que no se puede, o sea, llegas a un callejón sin salida, como va a llegar aquí en este momento, porque el que está siendo acusado como que es el responsable, que es el gobierno federal, va a decir, yo no fui, tú tienes que demostrar sí, claro, que yo soy culpable, y pues no hay forma de demostrar que yo lo hice, ¿no? Entonces, pues... Sí, claro, y además se pierde un poco ahí el tema de quién dentro del gobierno federal. Exactamente. Pues, alguien por ahí estuvo, alguien hizo mal uso, una oveja negra, y haremos investigaciones para ver quién fue. ¿Sabes cuál también es el tema realmente preocupante para mí? Lo que se me hace realmente preocupante es que una de las instituciones que hicieron el espionaje es la PGR, y es un delito lo que se está cometiendo, y el responsable de investigar los delitos en este país es la PGR. Entonces te vuelves a que la PGR en este caso es juez y parte. O sea, ellos... O sea, son quienes se encargan de investigar a los criminales siendo criminales. O sea, sí. Pero ya también se ha estado promoviendo que se le dé autonomía a la Procuraduría General de la República. Sin embargo, y también hay que, insisto, es un tema político. En una Cámara de Diputados en las cuales las votaciones pues arrasa el PRI, Verde y sus aliados, y no hay forma. Y esto no es un tema de que insisto, que es por tirarle al partido. Es en tenor de que si tenemos todas las herramientas, toda la voluntad política para poder fortalecer institución que al menos los mexicanos son los que en tenor
judicial estamos afianzados en ella y de repente ves que ellos son los contras, pues ¿para dónde te haces? Es que en este país como que vivimos en un país de ironías, ¿no? Todo parece irónico en determinado momento. O sea, el delincuente... Es el que le caía a México, ¿no? Porque era más surrealista que sus obras. Sí. El mismo. Es muy irónico. O sea, quien tiene que castigar a los delincuentes o quien tiene que investigar a los delincuentes, delinque, ¿no? La policía, que es la encargada de perseguir el delito, es corrupta, ¿no? O sea, o los encuentros también asaltando mueblerías. Sí, claro. Esto es un país tremendamente irónico. Pero bueno. Yo nada más quiero señalar, si este hecho se hubiera dado en otros países, yo no imagino la crisis de Estado que se hubiera... A eso iba yo con la parte de la oposición. Claro, o sea, es que también nuestra clase política no se inmuta. ¿Por qué? Porque la verdad es que, seamos sinceros, tenemos la gran mayoría de los 500 diputados son de papel. O sea, es gente que no está haciendo nada. Sí, o sea, reciclado. No todos. No, la mayoría. Estoy hablando de la mayoría y creo que soy benevolente. 80% son todos de papel. Es gente que no ejerce siquiera el derecho, o sea, no hace nada. Es gente que nada más va y levanta la mano y cobra perfectamente. Un paréntesis, y esto es importante. Ese tipo de clase política no nos lleva... O sea, yo me imagino el FBI haciendo algo así, que es una institución sumamente fuerte en Estados Unidos, y moralmente solvente. Exactamente, haciendo eso, o sea, en el Congreso se los comen, pues. O sea, esa es la cuestión, y aquí nadie cuestiona de esa manera. Nuestros políticos no cuestionan a las instituciones por el trabajo que deberían de hacer. Esos son nuestros políticos. Les reclaman por tonterías, pero por las cosas realmente importantes. Pero no es que yo insisto y difiero mucho. ¿Cómo estuvo el tema? Había una iniciativa, una propuesta de gobierno abierto que fortalecía la ONU, la cual evidentemente organizaciones afianzadas en la transparencia la habían firmado. Se hace la denuncia de este tema en particular, y se los digo porque al final del día lo viví de cerca. Diputada con la que yo trabajo, ella hizo la denuncia y al final del día como que se paralizó el tema, ya no siguió, y ahora vemos un mes después, mes y medio, y hasta ahora sale. Más bien, también ojo, a lo mejor en ese inter, aquellos responsables empezaron a formular como un escenario negativo para... Pero dime qué respaldo tuvo la diputada en la Cámara. Es evidente. O sea, ahí es donde están. O sea, estos cuatro no sirven para nada ahí. Yo por eso estoy a favor de que se reduzcan también. Entonces, bueno, antes de que le dé un infarto a Carlos, me gustaría... No, es que de verdad, a mí me molesta mucho que tengamos políticos que ganen tanto y que hagan nada. Sí, estoy completamente de acuerdo. El otro día estaba platicando eso con un amigo, un senador, ya en gastos totales le cuesta a la federación 750,000 pesos. En una institución privada, alguien que gane eso, pues tiene que justificar, ¿no? O sea, yo tengo que ser así de bueno porque gano esta lana, ¿no? Y parece que en gobierno federal, pues a mí me escogieron y aquí estoy pasando a gusto, ¿no? Estoy de vacaciones 6 años con un sueldo de ese nivel. Y tú decías el tema de la profesionalización, ¿no? El otro día que... Sí, a mí, yo estoy convencido de la profesionalización de los diputados, de los legisladores. Gente de carrera. O sea, yo sí estoy a favor de que haya políticos de profesión. O sea, que sea gente que se dedique a la política de tiempo completo. Y hay gente muy buena, la verdad es que también hay gente muy buena en este país. En este estado y en este municipio, León. Y en esta colonia. Y en esta casa. Pero bueno, para terminar el tema, conclusiones. Es lamentable, es indignante, es aberrante que se haga una investigación en tiempo y forma y que se dé con las o los responsables. No sabemos si a lo mejor también es una red aglutinada que tiene un fin. Evidentemente ya lo decía, negativo, un complot negativo, y pues que de verdad que nuestras instituciones se fortalezcan y que actúen. Ya necesitamos mano dura, porque en serio, entre más se sigan desacreditando unas a otras y entre menos se esté haciendo, y no es que sea el tema de las instituciones como tal, sino aquellos que participan de ellas, entre más se sigan debilitando, llegará un punto donde los ciudadanos al final del día van a decir, pues las leyes son para romperlas y ellos mismos las rompen. Creo que ya estamos en ese punto. Yo creo que todavía tenemos la oportunidad de rescatar y fortalecer nuestras instituciones, que es la base de nuestro sistema. Yo sí creo que siempre es momento para cambiar. Hay una frase que utilizan mucho, incluso gente de la izquierda, que dice prohibido olvidar. Y en México todo se nos olvida, todo se nos pasa. Entonces sí está prohibido olvidar este tipo de cuestiones.
Está prohibido olvidar que hay políticos que se desacreditan unos a otros en las cuestiones importantes y se coluden en otras que son mucho más relevantes todavía y en contra del interés popular. Entonces a mí sí me parece bien importante que le exijamos a quienes están en esas posiciones que asuman el rol que deben, y si no, que lo dejen y que se vayan, y no necesitamos 500 diputados estarlos manteniendo para que sean paleros del gobierno federal. Yo quiero nada más subrayar dos temas. El primero, de que a mí me parece una payasada que la PGR se tenga que investigar a sí misma. O sea, no podemos seguir en un país donde no hay instituciones jurídicas independientes. Y segundo, no podemos estar acostumbrados a vivir en un país donde no se cumplen las leyes y ni siquiera las instituciones que están hechas para cumplir. Para hacerlas cumplir, las cumplen. O sea, es preocupante. ¡Son pringaderas! El PAN también lo hizo aquí, pero bueno, eso será para otro tema. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro capítulo de Dámeles en Caliente y nos vemos la próxima semana. Los estaremos espiando. Los estaremos espiando.